Hola, gente. ¿Todo bien? En este video vamos a tratar de la meteorología de una forma diferenciada. La meteorología parece un estudio abstracto, distante de nuestra realidad, del día a día, cuando en realidad dentro de casa tenemos una serie de cosas sucediendo, cosas chiquititas, nimias, que son de interés para el estudio de la meteorología. Y en este video vamos justamente a hacer del estudio de la meteorología una cosa interesante. Vamos a usar una serie de analogías que suceden en nuestro día a día para que sea más fácil entender ese estudio de la meteorología que es súper interesante, súper rico. Van a verlo, va a ser muy lindo. Capas de la atmósfera. Gente, la meteorología comienza estudiando el aire que envuelve a nuestro planeta, dividiendo ese aire, esa atmósfera, en capas. Esa atmósfera está dividida en varias capas. Vamos a hablar solo de 3 de ellas, que son las que más nos importan. La primera capa, la más importante, donde todo sucede, donde llueve, hace frío, hace calor, hay tempestades, donde venta. Esa primera capa que nos envuelve es llamada troposfera. Es en ella que todo sucede. Los aviones vuelan, los globos suben y bajan. Esa capa, ella queda aproximadamente hasta a 20 kilómetros de distancia de la corteza terrestre. La segunda capa sobre la troposfera es llamada tropopausa. Ella funciona como una especie de tapa que impide a los gases, al aire que respiramos, irse hacia el espacio. Esa capa, ella es bien angostita, tiene aproximadamente 5 kilómetros. Después de la tropopausa, tenemos la famosa estratosfera, de la que tanto oímos hablar de la estratosfera, principalmente porque está asociada a la capa de ozono, que tanto se menciona por ahí, que filtra los rayos ultravioletas. Esa estratosfera es bien más espesa. Ella va hasta 80 kilómetros de altura. Esas son las 3 capas más importantes, digamos así, que acabamos de ver. Ahora vamos a hablar un poquito del viento. El viento es la vida de la atmósfera, es la vida que percibimos que existe en la atmósfera. Vamos a hacer una analogía para que resulte más fácil de entender el concepto de viento. Si observamos un río fluyendo, el río es un flujo de un fluido, en este caso el agua, pasando por la superficie de la tierra. Ese movimiento de agua en relación con la tierra lo llamamos río. El viento también es un movimiento, también es un río, solo que es un río hecho de aire. La única diferencia entre el río y el viento es el fluido, que en vez del agua es el aire. El concepto de viento básicamente es allí, una masa de aire, un pedazo de aire pasando en relación con la tierra. Vamos a hablar ahora un poquito de la causa de los vientos. ¿Qué causa ese movimiento? ¿Por qué un aire que estaba en una región decidió salir de esta región y desplazarse hacia otra región? Vamos a ver qué es que causa eso. Para que sea más interesante que entendamos la causa de los vientos, vamos a hablar de otros fenómenos que suceden, fenómenos vivos también. Por ejemplo, esa cámara a mi frente, ella tiene una vida, ella tiene un funcionamiento que existe gracias a la energía eléctrica. Ella está conectada a un cable que tiene un polo positivo y un polo negativo. Esa diferencia de polaridad hace ese motorcito de la cámara funcionar y genera, digamos así, la vida de la cámara. La televisión a tu frente ahí funciona de la misma forma. Está conectada a un toma donde tenemos el polo positivo y el polo negativo. Esa diferencia de polaridad genera la vida, el funcionamiento de la televisión ahí a tu frente. Nuestro cuerpo funciona de la misma forma. La vida en general, la vida humana, la vida de las células, está basada en la diferencia de potencial también. La propia materia, si entramos exactamente en la intimidad de la materia, vamos a ver que hay protones y electrones. Los electrones son cargas negativas y los protones cargas positivas. Esa diferencia de polaridad, digamos así, promueve el movimiento, promueve la vida. Y en el caso de los vientos, es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que los polos, en el caso de los vientos,
son un poco diferentes. Vamos a entender esa polaridad ahí que causa el viento. Vamos a entender esa polaridad. Antes de entrar en la polaridad propiamente dicha, que es la causa de los vientos, precisamos hablar de un concepto meteorológico llamado presión atmosférica. Esa palabra parece un tanto complicada. Es bien simple de entender, gente. Es lo siguiente. Ese aire que está sobre nosotros, ocupando esas tres capas de las cuales ya hablamos anteriormente, ese aire tiene un peso. De la misma forma que yo tengo un peso aquí en el suelo. Si colocamos una balanza bajo nuestros pies, esa balanza va a registrar una presión de nuestro peso, una presión de nuestra masa. Presión atmosférica no es nada más que el peso de todo ese aire que está encima de nuestra cabeza. Ese es el concepto de presión atmosférica. Altas y bajas presiones. Vamos a entender un poquito lo que son altas y bajas presiones. Esa atmósfera que está sobre nosotros, que tiene un peso que llamamos presión atmosférica, muchas veces esos pesos varían para más o para menos. Una persona gorda, si sube en una balanza, va a hacer más presión sobre la balanza. La balanza va a acusar una presión mayor. Una persona delgada va a acusar una presión menor. El aire también va a variar su peso, su masa. Ese peso va a variar en función de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de distancia entre las moléculas. Por ejemplo, cuando las moléculas están más próximas unas de las otras, decimos que la temperatura es baja, que el calor es pequeño. Cuando las moléculas están vibrando más, la distancia entre ellas es mayor, la temperatura es mayor, el calor es mayor. Así que en una masa de aire caliente donde las moléculas están súper agitadas, o sea, más distantes unas de las otras, por estar más distantes, van a ocupar más espacio. Las mismas moléculas van a ocupar más espacio. Eso significa que la densidad de aquella masa va a ser menor. O sea, el peso de aquel aire calentado comparado con un aire más frío, donde las moléculas están más próximas, el peso del aire más caliente es menor que el peso del aire más frío. Entonces, siempre que tenemos una masa de aire caliente, en comparación con aire más frío, la meteorología llama ese aire más caliente de baja presión. En contrapartida, el aire frío, donde las moléculas están más próximas, están más tensas, están vibrando menos, ese pedazo de aire, esa parcela de aire, la meteorología la llama de alta presión. Y es justamente la proximidad de aires calientes y fríos, masas de aire caliente y masas de aire frío, esa proximidad entre los dos, esa proximidad entre la polaridad caliente y frío, va a generar un movimiento. Es justamente ese movimiento que la gente llamó viento al comienzo, que estamos intentando entender. Ese movimiento está asociado a esa diferencia de temperatura, aire caliente y aire frío. El próximo paso entonces es que entendamos cómo es que el aire es calentado o enfriado. La primera cuestión que notamos cuando observamos nuestro planeta recibiendo luz solar es que los polos, no coincidentemente, son mucho más fríos que la línea del Ecuador. ¿Por qué existe esa diferencia? La luz solar, cuando viene del Sol, alcanza la faja del Ecuador de forma mucho más directa que como alcanza los polos. ¿Qué sucede? La superficie terrestre en los polos tiene mucho menos incidencia de luz, consecuentemente calienta mucho menos que la superficie del Ecuador, donde la incidencia de la luz solar es grande. Allí que notamos que el aire que está en contacto con los polos va a estar mucho más frío que el aire que está en contacto con el Ecuador. En realidad no es la luz la que calienta directamente el aire. La luz calienta la superficie terrestre y el contacto del aire con la superficie terrestre es el que va a calentar el aire o va a enfriar el aire. El contacto es lo que es importante. Por lo tanto, el aire que está en contacto con los polos va a estar mucho más frío que el aire que está en contacto con el Ecuador. Allí tenemos nuestra polaridad, de la cual hablamos. Masas de aire frío en contacto con los polos, masas de aire caliente en contacto con el Ecuador. Eso va a generar un movimiento, eso va a generar un viento, eso va a generar un flujo de aire de los polos en dirección del Ecuador.
El aire va a moverse de los polos en dirección al ecuador. Hablando grosso modo, es de esa forma que ocurre. También se produce ese movimiento si, por ejemplo, usando un ejemplo más fácil de percibir, cuando estamos en la playa. ¿Por qué durante el día, en aquel calor más intenso del día, percibimos la brisa siempre soplando en dirección del mar hacia la tierra? Y a la noche eso se invierte. La brisa que venía del mar hacia la tierra, a la noche el flujo es invertido. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a entender un poquito por qué existe este viento de brisa del mar hacia la tierra. Cuando el sol está calentando la superficie terrestre, existe un pedazo de la superficie terrestre que está compuesto de agua y un pedazo de la superficie terrestre que está compuesto de tierra. A veces hay florestas, bosques, en fin. La superficie, cuando recibe la luz del sol, ella se calienta de manera diferente. El agua se calienta mucho menos que la tierra. ¿Qué sucede entonces? El aire que está sobre el mar, los océanos, es menos calentado que el aire que está sobre los continentes durante el día. Es justamente esa diferencia de temperatura entre el aire que está encima de los océanos para la diferencia de temperatura del aire que está sobre los continentes. Esa diferencia genera la brisa marina durante el día, el viento. El viento sopla el aire que se mueve de la región más fría hacia la región más caliente, arrastra el suelo. Ese es el movimiento provocado por esa diferencia de polaridad. Otro ejemplo de diferencia de polaridad que se nos presenta y que es muy interesante es lo que sucede prácticamente todos los días dentro de nuestro hogar. Y es lo siguiente. Ya percibieron que cuando estamos tomando ese baño caliente y vamos a hacer de cuenta que el box que estamos usando tiene aquellas cortinas de plástico. ¿Quién ya percibió que cuando el box está caliente, la ducha está caliente, aquel vapor de agua subiendo todo, la cortina del box, si percibimos, ella comienza a inclinarse en la dirección de nuestras piernas? A veces llega hasta ser irritante, aquella cortina una y otra vez siempre tendiendo en la dirección de nuestras piernas. ¿Por qué eso sucede? Es la misma situación de la brisa marina. La misma situación del aire moviéndose de los polos hacia el ecuador. ¿Qué está sucediendo? Dentro allí del box, el aire está más caliente que del lado de afuera del box. Yo tengo una alta presión del lado de afuera del box y una baja presión del lado de adentro del box. Existe un movimiento del aire del lado de afuera del box, tendiendo al ras del suelo para ir en dirección del box. Tenemos un viento en pequeña escala, pero es un viento soplando al ras del suelo del lado de afuera del box hacia el lado de adentro del box. Esas tres situaciones que acabamos de ver, percibimos que sucedieron en escalas bien diferentes. En los polos hacia el ecuador en una escala gigantesca, la brisa marina en una escala menor y el movimiento dentro del baño en una escala bien pequeñita. En todas esas tres escalas tuvimos un movimiento del aire, un viento, que sucedió justamente debido a la diferencia de polaridades, la diferencia de temperatura, altas y bajas presiones. Sucede, gente, que a veces esta diferencia de polaridad es muy grande. ¿Qué es que eso implica? Implica en un movimiento violento de ese evento, un movimiento intenso de ese aire. Eso justamente es lo que determina la intensidad del viento. Aquellos días cuando el viento está soplando bien fuerte, está queriendo decir lo siguiente, que existe una alta presión y una baja presión. Existen polos bien diferentes, existen temperaturas entre masas de aire bien diferentes. Cuanto mayor la diferencia entre esas temperaturas, más ligero es ese flujo, más intenso es ese viento. Entonces, la intensidad de ese flujo, la intensidad del viento está relacionada con esa diferencia de polaridad. Y no solo la diferencia de polaridad, sino también preciso la proximidad de la polaridad. Si yo tengo altas y bajas presiones próximas, esa intensidad, ese flujo, ese viento, también tiende a ser más intenso. Otro aspecto relacionado con el viento es la cuestión de la dirección del viento. Hasta ahora solo hablamos de la intensidad, de la cuestión de la polaridad. ¿Por qué a veces él sopla desde el norte, a veces desde el sur, del este, del oeste? ¿Qué determina la dirección del viento? Bueno, gente, no es muy difícil de descubrir.
Si yo tengo una baja presión aquí y una alta presión aquí, ya vimos que el flujo es en ese sentido. Entonces yo tendría el flujo, en este caso, alta presión y baja presión, yo tendría el flujo de la derecha de ustedes hacia la izquierda. Si yo tuviese, por ejemplo, una alta presión aquí y una baja presión aquí, yo tendría el flujo viniendo desde ustedes hacia mí. De esa forma, de cómo están posicionadas las altas y bajas presiones, entendemos la dirección del viento. Hablando simplificadamente, sucede de esa manera. Existen aún otros factores relacionados con la dirección de los vientos, otras fuerzas que no vamos a citar por ahora por aquí, porque son fuerzas, son leyes más complejas que rigen la dirección de los vientos. Pero esa visión de la posición de las altas y bajas presiones ya es suficiente para que entendamos por qué el viento está soplando de una dirección hacia otra dirección. Ahora vamos a hablar de otro aspecto interesante también desde el punto de vista meteorológico, que también está presente en nuestro día a día, aunque no parezca. Hablaremos de las nubes. Las nubes, gente, cuando miramos allá en el cielo estampadas en aquel fondo azul, ellas parecen tan distantes, parecen tan fantásticas, casi una fantasía que tenemos cuando miramos las nubes tan distantes de uno. No es necesariamente de esa forma que la nube se nos presenta. Tenemos dentro de casa, vamos a dar algunos ejemplos para entender cómo es interesante, tenemos el fenómeno nube ocurriendo dentro de casa mismo. Dentro de nuestra casa tenemos las nubes ocurriendo, así como ellas se presentan en el cielo. Vamos a entender un poquito entonces qué es ese fenómeno que llamamos nube. El primer paso para entender qué es una nube es percibir que el agua, como prácticamente toda materia, ocupa espacio de tres formas. Ella tiene tres estados: el gaseoso, el líquido y el sólido. En la forma gaseosa, el agua es invisible. Por ejemplo, entre la cámara y yo existe agua, H2O, en estado gaseoso. Llamamos eso vapor. Es invisible, no tenemos cómo ver el agua en ese estado. En la forma líquida la notamos visiblemente. Es fácil de percibir el agua en el estado líquido y en la forma sólida también. La nube no es nada más que un pedazo de aire donde el agua estaba en estado gaseoso y que, por algún motivo que ya vamos a entender, resolvió pasar para el estado líquido, pasó a ser visible. Entonces la nube, para el comienzo de nuestra charla, es hecha de agua en estado líquido. Había agua en el estado de vapor, invisible, y por algún motivo pasó a ser visible, pasó a ser líquida. Eso es lo banquito de la nube, eso es el agua que queda en suspensión en el aire. Vamos a entender un poco mejor la nube, trayendo esta situación nube como un fenómeno que sucede en nuestro día a día dentro de casa. Por ejemplo, si llenamos un vaso con agua a temperatura ambiente, si llenamos el vaso de agua y lo dejamos allá a nuestra frente, vamos a percibir después de 1 o 2 horas que el vaso está allá con el agua dentro y las paredes del lado de afuera del vaso no sufren ninguna alteración, continúan secas. Ahora, si tomamos un pedacito de hielo y lo colocamos en esa agua, percibiremos que en poco tiempo las paredes del lado de afuera del vaso comienzan a quedar mojadas, ¿no? Algunos dicen inclusive que el vaso está transpirando. Justamente lo que está sucediendo allí alrededor del vaso es condensación. Es la formación de una nube. La nube no es nada más que condensación. El cambio de estado del agua de un estado gaseoso a un estado más líquido. En el vaso helado sucede lo mismo. Entonces tenemos dentro de casa, sobre la mesa, una reproducción de una nube pequeñita ocurriendo allí. Basta enfriar aquella agua. Siempre que enfriamos el vapor de agua, siempre que tenemos agua en estado gaseoso y esa agua es enfriada, ese enfriamiento provoca el cambio del estado del agua, del gaseoso hacia líquido. Son aquellas gotitas que vemos que se forman en la parte de afuera, en las paredes externas del vaso. Eso no es nada más que una nube. Otro ejemplo típico que tenemos también dentro de casa de formación de nube es aquella situación donde tenemos la olla
sobre la hornalla, olla con agua allí en ebullición, gas total, y cuando el agua comienza a evaporarse, lo que sucede es que el agua que estaba en estado líquido en la olla, debido al calor, pasó al estado gaseoso, pasó a ser invisible y inmediatamente después del estado gaseoso se transformó en aquel humito blanco. Aquel humito blanco, en contrario a lo que mucha gente dice, no es vapor de agua. Aquel humito blanco es la nube. Aquel humito blanco es agua en estado líquido. No es vapor de agua. El vapor, como acabamos de decir, es invisible. Entonces la olla en ebullición sobre la hornalla es un ejemplo dentro de casa que reproduce la formación de una nube. El vapor que estaba allí condensó, pasó a ser visible en aquel humito blanco y después, ¿para dónde se fue? Volvió al estado invisible, volvió al estado gaseoso, que es exactamente lo mismo que sucede en una nube. La nube está allí, se forma, percibimos aquel blanquecino. ¿Y para dónde va ese blanquecino? Desaparece, él se evapora. La nube siempre es un proceso de condensación y al mismo tiempo evaporación. El agua no queda eternamente transformándose allí de gaseoso solo al líquido. Existe esa vuelta al estado gaseoso. Cuando la nube desaparece, delante de nuestros ojos, él está justamente volviendo al estado gaseoso. En esta foto aquí, percibimos bien que existe un pedazo de cielo azul y un pedazo de cielo con nubes. ¿Qué ello significa, interpretando meteorológicamente? Que tenemos aquí, donde vemos las nubes, el agua en estado líquido, H2O líquido, y donde no hay nubes, en el pedazo azul, agua en estado gaseoso, invisible. Vamos a hablar ahora de los tipos de nubes que existen. La meteorología clasifica las nubes de acuerdo con su aspecto, con su forma y de acuerdo con las alturas en las cuales esas nubes se forman. De acuerdo con la forma, las nubes son clasificadas básicamente en nubes estratificadas. El propio nombre ya lo está diciendo, estratificado. Una cosa estratificada es una cosa desparramada, sin formas muy definidas. En contrapartida, existen nubes que se forman, tienen formas, contornos bien definidos. Esas nubes con formas bien definidas, bien delineadas, son llamadas nubes cumuliformes, de aspecto acumulado. Esas nubes de aspecto acumulado reciben el nombre de cúmulos genéricamente hablando. Genéricamente hablando porque muchas veces la palabra cúmulos va a ser una parte del resto del nombre de la nube. Podemos tener, por ejemplo, una nube llamada estratocúmulos. Ese es un tipo de nube donde ella no está ni muy acumulada ni muy estratificada. Es un término medio entre el aspecto estratificado y el aspecto acumulado. Los nombres de las nubes también están asociados con la altura en la cual ellas se forman. Entonces, por ejemplo, nubes que se forman más cerca del suelo, hasta 2 kilómetros de distancia de la superficie, son los estratocúmulos y los cúmulos en general. En un nivel intermedio, existe una segunda clase de nubes que reciben el prefijo alto antes del nombre. Entonces son nubes que no se forman ni en la parte más alta de la atmósfera y ni aquí cerca de la superficie. Son nubes de altura intermedia. Esas nubes son llamadas genéricamente altocúmulos, altoestratos o altoestratos y altocúmulos en función justamente de la forma que ellas presenten. Existe aún una tercera clase de nubes llamadas cirrus, que se forman en el final de la troposfera, aquella primera capa de la cual hablamos anteriormente. Esos cirrus son nubes que están allí suspendidas alrededor de los 10 a 12 mil metros, dependiendo un poquito de la latitud de donde estemos. Los cirrus ya son una clase diferente. Ellos están compuestos por
pequeños microscópicos cristales de hielo. Son nubes diferentes porque ellas se forman en una altura donde la temperatura es menos 30 grados, menos 40 grados, a veces menos 50 grados. A pesar que los cirros están a aquella distancia, a aquella altura, también podemos reproducirlos dentro de nuestra casa. Si abrimos la heladera y abrimos la puerta del freezer, vamos a ver que ahí dentro del freezer el agua no pasó por el estado líquido. Ella fue directo del gaseoso, que es el gas, H2O, que entró en la heladera, entró en contacto con aquella pared muy fría del freezer y allí ella pasó directo al estado sólido. Eso lo llamamos sublimación, diferente de la condensación. La condensación es cuando el agua pasa del estado gaseoso al líquido. En la sublimación, ella no pasa por el estado líquido, va directo al sólido. En el freezer, entonces, tenemos los cristalitos de hielo formados. Esos cristales son exactamente o muy parecidos a los cristales formados en los cirros. Vamos a dar un poco más de atención a los cúmulos. Los cúmulos son aquellas nubes que cuando estamos viajando por la ruta o cuando miramos por la ventana, son aquellas nubes que muchas veces tienen forma de animal. Nos gusta asociar, principalmente a los niños les gusta asociar esas nubes, los cúmulos, con animales. Entonces, forma de elefante, forma de perro, forma de conejo, esos son los cúmulos. Y cuando los cúmulos se vuelven muy grandes, ellos culminan, digamos así, en el máximo grado de evolución que el cúmulo alcanza. Es llamado cumulonimbus, meteorológicamente hablando, ¿no? El cumulonimbus, coloquialmente hablando ahora, no es ni más ni menos que una nube de tormenta. El cúmulus, cuando se desarrolla mucho, cuando alcanza grandes alturas, muchas veces el cúmulus crece tanto, él explota tanto hacia arriba, que él supera la altura donde los cirros están. Entonces, muchas veces, él llega a superar los límites de la troposfera y entrar en la tropopausa. Son nubes gigantescas de más de 25 kilómetros de altura, llamadas cumulonimbus. Esas son aquellas famosas tormentas que inundan las ciudades, en fin, todo aquel trastorno causado en el tránsito en la ciudad, las inundaciones, son provocadas principalmente por esas nubes, los cumulonimbus. Son nubes que están asociadas a rayos, truenos. El cumulonimbus, él es muy interesante para ser estudiado por la meteorología, porque como él es una manifestación poderosa de la naturaleza, él promueve muchos estragos. Entonces la meteorología se preocupa mucho con la formación de ese tipo de nube. Con relación a los cumulonimbus, existen algunas curiosidades interesantes sobre ese tipo de nube. Por ejemplo, esas tormentas, dicen los científicos, fueron responsables del origen de la vida en nuestro planeta. Si no fuera por las descargas eléctricas que ocurren dentro de esas nubes, la vida en nuestro planeta no sería posible. Otro dato interesante que el National Geographic recogió es que existen 45,000 de esas nubes, 45,000 CBs. Los cumulonimbus también son llamados CBs. Durante el día. En un día entero, 45,000 manifestaciones de ese porte, poderosas, ¿no? Como es el caso de los cumulonimbus, ocurren en el planeta. Otro dato interesante es que un tercio de esas descargas eléctricas generadas por los cumulonimbus se producen en Brasil. Otro asunto que nos interesa tratar en este bloque de meteorología básica es la cuestión de los frentes. Una y otra vez escuchamos hablar en la televisión sobre aquel asunto. Existe una frente fría viniendo del sur y el tiempo va a cambiar. ¿Qué son los frentes? Vamos a entender un poquito ese fenómeno llamado frente frío. Existen otros tipos de frentes, frente caliente, frente cerrado, pero vamos a hablar solo del frente frío, que es más fácil y sucede con mayor frecuencia. El frente frío no es nada más que la línea de contacto que existe entre una alta presión, nosotros ya lo dijimos, y una baja presión. Es la línea que divide una masa de aire frío, una masa de aire polar. La llamamos masa de aire polar porque viene de los polos. Entonces es la línea divisoria entre la masa de aire polar y la masa de aire caliente. Entre esas masas de aire que se desplazan desde los polos en dirección al Ecuador, es que tenemos el fenómeno frente frío ocurriendo. Vamos a trazar una analogía para que sea más fácil entender, visualizar un frente frío.
Ese aire frío que viene de los polos en dirección del Ecuador, él viene en una forma parecida con el frente de un auto deportivo, justamente con el frente de un auto deportivo. Y de ahí el nombre frente inclusive. Entonces el aire frío viene como una cuña, suspendiendo, irguiendo el aire caliente que es mucho más liviano y provocando con este ascenso nubes, muchas nubes, mucha nebulosidad. Y es justamente eso, esa nebulosidad, la que percibimos en forma de lluvia. Ese movimiento de aire frío, empujando ese aire caliente hacia arriba, generando esas nubes, y muchas de esas nubes son los clásicos cumulonimbus que acabamos de mencionar. Es justamente ese movimiento, la presencia de un frente frío que genera nebulosidad, consecuentemente lluvia. Es así que el frente frío termina de pasar por nosotros, la temperatura cae, justamente porque la masa de aire polar, la masa de aire frío viene de los polos, pasó a hacer contacto con nosotros. Bueno, gente, estoy terminando por aquí, dejándolos ahí con una impresión diferente de la meteorología. Ese fue el objetivo, desmistificar un poco esa distancia de la ciencia meteorológica, trayéndola un poquito adentro de casa y haciendo fuerza para que puedan aprovechar esa forma de exposición que fue utilizada aquí, pueden aprovechar eso en el día a día de ustedes. Procuramos hacer eso de manera diferente, desenvolver ese asunto meteorología de una forma diferente, para que sea más divertido, para que ustedes cuando estén en el día a día dentro de su casa perciban, mira, eso también es un fenómeno meteorológico. Mira aquí que parecido con una nube. Todo eso es muy divertido cuando aproximamos esas dos cosas que suceden en nuestra atmósfera, cuando aproximamos eso a nosotros mismos. Parece que nos encontramos más íntimos con la atmósfera.